En esta ocasión hemos invitado a Óscar Cordón, que es una persona muy relevante en España a nivel internacional en inteligencia artificial. Le pedí que me mande un breve currículum. Era imposible, creo, para él ser breve, ¿vale? Porque es uno de los investigadores en España más prolíficos en el mundo de la inteligencia artificial, y él es de los que conoce y ha trabajado en inteligencia artificial desde hace muchísimo tiempo, no ahora que parece que está en la inteligencia artificial. Entonces, habla con mucho fundamento, mucha rigurosidad, y lo que nos va a demostrar es que lo que se hace en la universidad, ¿vale?, a nivel de investigación, se puede aplicar. Ha tenido muchísimos premios a nivel nacional e internacional, pero bueno, no me lo sé, los pueden leer ahí por el currículum, pero lo importante es que nos llevemos de hoy lo que nos va a enseñar de la última tecnología que están investigando en su grupo de investigación, y Óscar es de la Universidad de Granada. Así que os pido que recibamos con un fuerte aplauso a Óscar. Bueno, pues buenos días a todos, muchísimas gracias por estar aquí. Ya sabéis, lo primero, agradecer la invitación. Es un placer, nosotros al final trabajamos en la universidad y nos gusta esto de venir y contar las cosas que hacemos, ¿no? Si son aplicadas, si son entretenidas, pues suele venderse bien, pero al final a ti lo que te gusta es esto, estar aquí. Y además en un sitio con este que tengo mucha relación desde hace muchos años, mi familia es de aquí, tengo muchos amigos y llevo desde que llegué hace 3/4 de hora nada más que dando abrazos a los amigos. Entonces, de verdad, gracias a Marcela por la invitación, gracias a Juan Moreno, que esto fue un enganche en Riga, me parece que estábamos hace un año en un congreso, que te tienes que venir, que te vengas, pues aquí me tenéis. Como os decía Marcela, estuve hablando con Juan en primero y luego con Marcela. Yo tengo varias líneas de investigación y en general son aplicadas. Al final ya sabéis que somos ingenieros, somos informáticos y lo que nos gusta es hacer cosas divertidas. Entonces llevo muchos años ya que en vez de hacer modelos puros, pues lo que trato es de resolver problemas reales. Y tengo líneas que, si os las cuento, suenan raras entre sí, ¿no? Una es identificación forense, antropología física, identificación forense, identificación humana. O sea, como en las películas de la tele, identificar a personas a partir de los huesos. Y llevo 20 años trabajando con antropólogos forenses. No tiene nada que ver con esto, es para que veáis las aplicaciones que se pueden hacer con distintas tecnologías de IA, de inteligencia artificial, y con grupos multidisciplinares, porque tú aprendes de ellos. Yo ahora, pues más o menos me siento capacitado de irme a un congreso forense, de ponerme delante de ellos, me enseñan las técnicas de identificación de ellos, y yo trato de aplicar y de ayudarlos en mi equipo con las técnicas de IA a facilitarles su trabajo. Pero cuando estuvimos hablando de esto, pues otra de las tecnologías que veis aquí también es una de las tecnologías menos habituales del campo de la simulación, de la inteligencia artificial, de la simulación social, y suena llamativo, y sabéis que está muy de moda esto de los gemelos digitales, ¿no? Entonces vamos a hablar de gemelos digitales de personas, de consumidores. No son avatares, vamos a tratar de hacer modelos que representen cómo nos comportamos los humanos y que ayuden a los expertos a la toma de decisiones. Entonces nos pareció llamativo y decidimos hacer la charla en esto. Como veis ahí, bueno, me encanta, gracias también, me han dicho que lo ha hecho Javier. Me mandó Marcela el avatar y estuve a punto, se lo decía Juan también antes, de traerme la misma ropa hoy. Que bueno, al final dije, ya iba a quedar demasiado friki, así que me cambié, pero estuve a punto de traerme la misma camisa que llevaba en la foto. Entonces, a ver si os cuento esto un poquito. He dividido la charla como en 4 partes. En la primera vamos a hablar globalmente de la tecnología. También tengo de Julio Alberto un encargo para sus estudiantes, de que tengo que contaros un poco de las tripas de los algoritmos. No son algoritmos muy complicados, vais a verlo. Entonces, de todo lo que se estudia en algorítmica, que es bastante más complejo, aquí las implementaciones son bastante simples. Vamos a hablar de modelos basados en agentes, vamos a hablar un poco de algoritmos genéticos, alguna técnica de Machine Learning, y muy por encima de aplicaciones de Deep Networks, aprendizaje por refuerzo y tal, pero sobre todo va a ser eso, el diseño del modelo de comportamiento humano. Entonces, lo primero va a ser la parte de las tecnologías como tal, genéricamente, y luego quiero daros 3 aplicaciones. Una de ellas os la voy a dar con pinzas, porque es la comercial, es por la que, como me dice mi mujer siempre, dice, pero esto te lo pagan. Digo, mira, pues por una vez me pagaron algo y esa es de una empresa, entonces os la voy a contar y os voy a contar un
un ejemplo real, todo anonimizado. Pero luego, para que veamos las tripas y veamos que esto lo podemos programar en una carrera de informática, en cualquier grado de ingeniería informática, os voy a dar dos aplicaciones más. Una que está ahora muy reciente con el tema de la efeméride del atentado del 11M y las elecciones del 14M de 2003, ahora veremos que ha llovido un poquito, y otra, en lo último que hemos hecho, colaborando con gente de marketing, mi mujer es del departamento de marketing y tenemos también líneas con ellos, sobre cine, sobre superestrellas de cine. Entonces, en esa sí que os puedo dar todas las formulitas, todos los detallitos, y podría ser una práctica. Yo doy clase de esto también en un máster de sociología, entonces realmente es una tecnología que podemos aprender y podemos aplicar. A ver si no os aburro demasiado. Este es mi venta de burro, ¿no? Esto es un informe de Gartner en 2022, ya sabéis, como os decía Marcela, la IA está de moda, ahora todo el mundo hace IA, sale IA de debajo de las setas, y esta empresa internacional, que es una consultora, pues hizo un estudio dedicado al marketing y a ventas con los 10 desarrollos más prometedores para ese área de la inteligencia artificial. Y uno de ellos es precisamente lo que nosotros llevamos trabajando con una empresa de marketing desde 2015, diseño de gemelos digitales del consumidor. Entonces, como os digo, no estamos hablando de avatares, sino estamos hablando de modelos sobre los que probar posibles campañas de marketing, ya sean online o ya sean presenciales, para ir sobre seguro, para tener algo tangible en el que hacer un campo de pruebas. Entonces, como veis aquí, se habla de un gemelo digital del consumidor. Aquí hay una pequeña definición de lo que es un gemelo digital. Un gemelo digital es un modelo en el ordenador de algo que es real. Y en este caso estamos hablando, como os decía, de un modelo de un consumidor, una representación virtual que ingesta data de personas. ¿Veis que ahí eso suena de personas? Parece que está en castellano. Es que la gente de marketing habla del buyer persona directamente. Es un consumidor prototípico. Entonces, esto es una cosa que está en los libros de marketing desde hace muchos años porque quieren representar ese modelo y quieren segmentar y quieren probar cosas sobre él. Aquí estamos hablando de que lo representas en el ordenador, lo modelas de forma digital y puedes hacer test para mandarles mensajes, campañas de mensajería, campañas de ventas, campañas de marketing, para predecir qué funcionará y qué no funcionará. Pues eso va a ser la primera parte que os voy a contar. De hecho, nosotros lo llamamos mercados virtuales y era más difícil de explicar hasta que se puso de moda lo de los gemelos digitales y ahora ya tenemos la etiqueta perfecta, ¿no? Por empezar de arriba abajo. Estamos rodeados de sistemas complejos. ¿Y qué es un sistema complejo? Pues es un sistema formado por muchas partes muy pequeñitas, muy simples, y en la que la interacción entre esas partes es lo que provoca un comportamiento que no es evidente a simple vista. Entonces, de eso tenemos muchísimo. La bolsa de valores que todo el mundo nos encantaría modelar y controlar y forrarnos, pues es un sistema complejo, pero la propia sociedad humana. Nos creemos que somos maravillosos, que podemos hacer muchísimas cosas y al final somos una sociedad de 8.300 millones de personas que interactúa y que tiene comportamientos muy inesperados. Yo siempre en mis clases pongo el ejemplo, aquí el tráfico creo que es mejor que en Granada, estáis más plano y más distribuido, Granada es un puñetero infierno. Entonces, salir de la escuela de allí, que está en la carretera de Málaga, y meterte para mi pueblo es un atasco seguro. Y ya sabéis que muchas veces pues tú vas conduciendo y te encuentras un atasco de 7 o 8 kilómetros, dices, madre mía, ha tenido que haber un accidente, algo ha pasado, y al final, cuando llegas a la cabeza del atasco, miras a un lado y resulta que lo que tienes es el efecto mirón. Alguien ha tenido o un accidente, o se ha quedado sin gasolina, o está allí la policía o la Guardia Civil parada, y todo el mundo hace lo mismo. Llega, frena un poquito, mira, con lo cual el de atrás frena, y se crea el comportamiento emergente de esa cola tan salvaje. Pues eso es un ejemplo típico de un sistema complejo, y otros son todos los virales que tenemos en Internet y en las redes sociales. Estamos muy acostumbrados. Entonces, básicamente, aquí utilizo siempre lo que dice mi mujer, somos unos listos de las papas. Entonces, queremos modelar esos sistemas, ¿pero por qué? Porque como seres humanos queremos controlarlos, queremos que hagan lo que nosotros quieran. Entonces, nos hemos dado cuenta de que con las tecnologías estándar, los que nos enseñan en informática, en ingeniería, desde el primer día, tengo un problema muy grande, muy difícil, lo parto en trocitos. Particionamiento de los problemas, que eso sí lo dais en algorítmica, entiendo. Entonces, particionas el problema, modelas cada parte, la resuelves y la vuelves a unir. Pues aquí no funciona, porque las interacciones son los que provocan ese comportamiento. Eso es lo que tenéis aquí y, como decía, está
en muchos campos de conocimiento y problemas fundamentales. La genómica, la proteómica, todo el omics, desde ahora, lleva por debajo sistemas complejos. Aquí hay algunas características de los sistemas complejos. Esta trampa la llevo utilizando un montón de años en mis asignaturas de metaheurística, y algún exalumno mío que hay por aquí le sonará. Esto es un termitero. Hoy no voy a hacer el truco de ir preguntando y darle una camiseta a quien acierte, porque tardaríamos mucho. Eso es un ejemplo de comportamiento complejo de una sociedad de bichos, que en teoría son muy básicos, que van soltando tierra ahí y que construyen cosas que parecen hechas por Gaudí. Y aquí tenéis un poco las características globales de esos sistemas, ¿no? No hay un director, hay muchas unidades pequeñitas que interactúan, y la clave, lo que aquí está en rojo, es ese comportamiento emergente. A través de esas interacciones sale resultados mucho más complejos de lo esperado. Bien, entonces, como os decía, no tenemos unas tecnologías para modelarlo, no las teníamos. Aquí hay unos cuantos ejemplos de sistemas complejos en el mundo real. Seres humanos, ya sean redes sociales humanas o redes sociales online. X, Twitter, Insta, cualquiera de las cosas que modelamos en minería de medios sociales, son sistemas complejos por debajo. Y un viral, ¿cuántas veces nos ha pasado que la foto aquella del huevo de Twitter, que fue el tweet más expandido en la historia, y era una foto de un huevo? O sea, la viralidad del mensaje como tal es absurda, pero la acción de todos de ir reenviándolo lo provoca. Sistemas financieros, está la red de la deuda de la crisis de 2008, y entonces los de Lehman Brothers tocaron un poco las narices en Estados Unidos y acabamos en Grecia quemando contenedores porque la gente no tenía trabajo. Comportamiento emergente del libro. Comportamiento del consumidor, un viral, el boca a oreja, que dicen ellos, y que lo vamos a repetir mucho en la charla de hoy. Nosotros los mundanos decimos boca a boca. Y básicamente yo en mi clase lo cuento, me he comprado un Xiaomi, tiene un procesador Snapdragon 77 no sé cuánto, estoy encantado porque mira, tú te has gastado 1.800 pavos y yo me he gastado 350, la cámara está estupenda y tal. Se lo cuento a mis colegas viendo el partido del Madrid anoche y lo que les estoy creando es una intención de compra. Eso es lo que es el marketing viral, es lo que todo marketero quiere modelar y controlar, ya sea de boca a boca, ya sea electrónico o lo que sea, controlar esa publicidad ganada, no pagada. ¿Vale? Y aquí tenéis genómica, el cerebro y sistemas políticos que también se representan mucho por eso. O sea, alguien que sabe mucho más que yo y que iba en silla de ruedas y que si habéis visto los carnavales de este año hubo una chirigota buenísima que lo ensalzaban muy bien, pues ya dijo que mientras que el siglo pasado fue el de la mecánica cuántica, que aunque no nos demos cuenta, al final todos los dispositivos electrónicos de medicina están basados en la mecánica cuántica del siglo XX, que el siglo XXI sería el de la ciencia de la complejidad, el de las tecnologías necesarias para modelar estos problemas. Entonces, Stephen Hawking ya lo dijo a principios del siglo, pensando en eso, ¿no? En la importancia de estos problemas, en que no teníamos tecnologías para modelarlos y que si los modelábamos y los controlábamos, resolveríamos los problemas clave del siglo XXI. ¿Cómo podemos modelar esto? Bueno, pues existe una ciencia que se llama ciencia de la complejidad, que es la que estudia los sistemas complejos, y tiene distintas tecnologías dentro. Igual que tenemos tecnologías en muchas de las disciplinas que tenemos hoy en día, aquí la tecnología clave, aparte de la ciencia de redes, de ser capaz de modelar esas interacciones que decíamos como una red social que no tiene por qué ser electrónica, un grafo, hablando en plata, pero un grafo con una estructura que case con las estructuras reales de las redes que hay en nuestro mundo, con las redes de neuronas, con las redes de personas, con las redes económicas que decíamos. Y la otra tecnología clave es el modelado basado en agentes. O sea, aquí, si pensamos desde un punto de vista ingenieril informático, tenemos que cambiar un poco nuestra idea habitualmente de cómo hacemos modelos. Si habéis trabajado ya con cualquier tipo de modelo, con Deep Learning, que está de hipermoda, son modelos bottom-up, de arriba a abajo. Yo cojo variables globales o una regresión logística simplemente. Cojo una serie de variables, quiero modelar una variable de salida y tengo una fórmula. ¿Interpretable o no interpretable? Con grados de libertad, con conexiones o lo que sea. Pero yo le tengo que dar variables agregadas y él me da variables agregadas. Aquí darle la vuelta a todo. Estamos hablando de modelos, en vez de top-down, que lo he dicho mal antes, bottom-up. De abajo a arriba. Si yo quiero saber cuántas botellas de Coca-Cola se han comprado, no hago una formulita que me diga tantas botellas de Coca-Cola en función de tales características, sino pongo 50.000 agentes en un mundo virtual. Y si un agente está representando a 1.000 consumidores y compra, cuento 1.000.
Entonces, esos agentes hablan, compran y al final yo agrego hacia arriba para sumar. Como veis, es un modelado más natural porque es lo que hacemos nosotros realmente. Si yo mañana cuando vuelvo a casa me toca hacer la compra, porque en casa la compra la hago yo, pues me van a mandar y me van a pedir mis niños, compra esto, compra esto, compra esto. Yo me voy al supermercado, compro y en el supermercado contabilizan que yo he comprado tales productos. El agregado final, el KPI, el indicador es las personas que han comprado. Y yo compraré ciertas cosas en función de lo que me piden mis niños, de lo que hable con mis amigos, de que haya una campaña de precio, lo que sea. Eso es un poco la idea, ¿no? Como veis aquí, modelos discretos que permiten simular acciones e interacciones entre agentes. Agentes consumidores, agentes personas o agentes votantes. Hoy veremos varios de esos. Y se modela el comportamiento individual de la gente con reglas muy simples y muy básicas. Yo puedo decidir si compro o no un producto, aplicar una regla de compra, que es una heurística, decidir si hablo sobre ese producto o no, decidir si me satisface, 3 o 4 reglas. Eso es lo que hace la gente. Y ahora, si hablo con otros agentes y les sesgo su opinión. Y además hay una interacción con el entorno, que son los touch points. Lo que yo veo en Internet, lo que veo en el cine, el anuncio que me mete Amazon Prime si no quiero pagar la suscripción sin anuncios, eso es el entorno que me toca y me cambia mi estado mental para hacer esas decisiones de compra o de hablar o de postear. Entonces, esa es la estructura del sistema. Claro, de esta forma podemos modelar esos comportamientos emergentes. Podemos modelar un marketing viral. Podemos modelar que en el descanso de la Super Bowl se haya hecho determinada actuación y sean los anuncios más caros del año y los anuncios se basen en la actuación y eso se propague porque llevemos una semana después hablando de Nueva York. ¿Vale? Entonces, ese es el tipo de cosas que queremos hacer. En resumen, aquí lo tenéis gráficamente, los agentes, veis que son de distintos colores, son heterogéneos, tienen distintos comportamientos, están conectados geográficamente o por una red social y tienen interacciones entre ellos y con el entorno. Pues eso es lo que pone aquí. Cada agente es un individuo autónomo, prototípico, representando un grupo, tienen sus propias propiedades y comportamientos. Ahora veremos de dónde sacamos los datos para modelar esos agentes. Esto es dato, dato y dato de donde podamos. Dato duro, que lo sacaremos de la empresa o de cualquier fuente externa, y lo que no sepamos definir, lo calibramos, lo vamos a ajustar con datos históricos de comportamiento. Se suelen adaptar, como decíamos, heterogéneos, distintos tipos de consumidores, distintos tipos de empresas, todos, interaccionan entre sí y el entorno puede ser fijo. Lo último que ha hecho la gente de mi grupo, y ahí no he participado yo, ha sido uno con un GIS, con un sistema de información geográfica sobre Lisboa, para estudiar la gentrificación en Lisboa, estudiar la influencia de los Airbnb, que ya sabéis cómo está la cosa. Entonces, ver si las políticas conviene mandar los Airbnb a la periferia o mantenerlos en el centro. ¿Vale? Y sacas datos directamente del Ayuntamiento de Lisboa, sacas datos directamente del Instituto Nacional de Estadística Portugués, etcétera, etcétera. Y la población tiene que simular esas interacciones reales que tenemos. Entonces tenemos poblaciones de miles de agentes. En las simulaciones comerciales que os voy a contar ahora, solemos trabajar entre 50.000 y 100.000 agentes. De aquí se trata de paralelizar un poco. La implementación es muy sencilla, es un doble bucle. Desde i igual a 0 hasta t-1, tiempo discreto de cómo vaya avanzando, por días, por semanas, por horas, ahora veremos varios ejemplos. Desde j igual a 0 hasta el número de agentes menos 1, tus agentes y los agentes aplican sus normas y hacen su interacción. Como veis es muy simple la implementación, pero claro, ahí te interesará un paralelismo y sobre todo en las múltiples ejecuciones que hay que hacer. Y como decimos, esos agentes no están modelando la dinámica global del sistema, no tenemos una fórmula, no tenemos un modelo superior, están modelando las interacciones y esa emergencia hacia arriba. Las variables finales que nosotros vamos a utilizar, los KPIs que dicen los de marketing, Key Performance Indicator, vienen de ese enfoque bottom-up, de sumar. Y como no los tengo predefinidos a priori, yo puedo contar muchos KPI. Puedo contar el número de ventas, pero también puedo contar las veces que se habla sobre un producto. Puedo contar las veces que me han impactado, me ha tocado una publicidad o las veces que yo he participado en un marketing viral, he hablado sobre algo. Todo eso sale de la misma simulación. Se obtienen a partir de las agregaciones. Entonces, a ver, algo está rozando.
Dime. Oh, ya hemos encontrado la causa, la interacción ahí. Bueno, pues vamos entonces a la primera aplicación. Ya os digo que aquí... Es eso, curioso. Os voy a contar la aplicación comercial. Vamos a entrar menos en detalles, pero vamos a ver un ejemplo real al final de un producto de perfumes de lujo. Y es un caso real, anonimizado, que se ha resuelto ahí. Ya os he dicho que muchas tareas son sistemas complejos, pues el marketing es una de ellas. Aquí básicamente las empresas tienen un montón de datos que compran y que no saben cómo utilizar. Y un departamento, la mano izquierda, no sabe lo que hace la mano derecha. Entonces tienen estudios de consumidor, tracking, todo esto. Cuando tú vas a comprar una campaña publicitaria, muchas veces dice, se llaman GRPs. Entonces dice, dame GRPs de mujeres mayores de 50 años para comprar el perfume de lujo este que te decía. Y hay empresas especializadas que lo que te buscan es el programa de Ana Rosa Quintana de por las mañanas y te meten la publicidad, y eso es lo que se paga. Entonces, tienen mucha información distribuida y muchas tareas que tienen que resolver, y muchas veces hay tecnologías específicas para resolver una tarea que no se utilizan para resolver otra. Tenemos esa estructura de sistema complejo que decimos y muchos cambios nuevos con respecto a las nuevas filosofías de los consumidores. Sobre todo la parte online a los marqueteros les ha pillado regulín y les cuesta modelarla. Ya lo sabéis, hay mucha tecnología de modelización de contenidos en Internet, pero no es sencillo seguir ese tema. Básicamente, nosotros empezamos a trabajar en esto porque vino un marquetero a contratarnos. Yo estaba en un centro de investigación en Asturias y vino una persona, ahora os lo contaré, y dijo, queremos hacer un proyecto de esto. Y él nos contaba que el marketing funciona así. Te chupa el dedo, mira por donde viene el aire e intentas hacer una cosa. Que mucha tecnología no había. Y que muchas veces el director de marketing lo que quiere es tener un modelo para jugar con él, modelo de simulación como un videojuego, y poder defender sus suposiciones. Llegar al comité de dirección y decirle, oye, si me dais un 10% más de presupuesto, yo voy a ser capaz de ganarte un 15% más de ventas. Esa fue la idea de arranque. Básicamente, hacen falta nuevas metodologías, nuevas tecnologías para eso, que vayan, esto está medio en broma, a modelar las decisiones del consumidor, que es lo que al final en marketing se monetiza, ¿no? Esta transparencia igual, me la he medio copiado o lo he adaptado de una empresa, un congreso que estuve de inteligencia artificial de la IECubo en California, y vino una persona de una empresa y hizo un modelo, una representación bastante similar a lo que yo quería contar. Entonces, como veis, personas. Lo siento, a ver si cambiando de posición. Estos somos nosotros, ¿no? Yo mañana por la tarde voy a hacer la compra, como decía. Habitualmente voy al mismo sitio. ¿Mejor? ¿No? ¿Sí? Hola, hola. ¿Me oís bien? Perfecto. Pues entonces, como os decía, tenemos un consumidor con una experiencia previa, tiene un sentimiento, tiene una interacción con el entorno y tiene un comportamiento de ir al súper, escoger un producto, escoger otro producto. Este es el consumidor real. Ahora, yo voy a hacer un modelo digital de ese consumidor. ¿Qué voy a representar? Esta experiencia como una serie de variables, una serie de atributos. Voy a tener un modelo del mundo real y voy a tratar de predecir cómo va a comportarse ese consumidor real en ese entorno simulado. Tengo el escenario simulado y tengo una serie de futuros posibles. ¿Qué pasaría si? Vamos a hacer escenarios what if para simular qué es lo que ocurriría si yo bajo mi producto en un 10% durante una semana, o casos reales. El Corte Inglés. El Corte Inglés es la empresa española que más pasta gasta en marketing. Cuando nosotros tuvimos el proyecto con ellos, gastaban 100 millones de euros al año. Y el Corte Inglés, hasta vosotros que sois muy jóvenes, sabéis lo que hace. ¿Os suenan los 8 días de oro y os suena la campaña de Navidad? La tenemos hasta en la sopa, ponen todo el dinero en el mismo sitio. ¿Qué pasaría si, en vez de gastarme un pastizal en los 8 días de oro, distribuyo ese dinero en 6 campañas que se vayan haciendo a lo largo del año? Y le cambio el sentimiento y las dirijo a las personas jóvenes en vez de a las personas más mayores y más pudientes. ¿Cómo interactuaría con nuestra población? Ese tipo de cosas son las que estamos hablando. Entonces, al final, nosotros de este modelo podemos sacar directamente un roadmap, ver lo que está pasando, ver cómo influye y finalmente nos ayuda a la toma de decisiones. Ayuda a ese director de marketing a ver cómo hacerlo. ¿Se ve la idea?
en técnicas de Machine Learning que son para calibrar y para diseñar las políticas, que sea un tablero de mandos, iba a decir un puñetero, no lo he dicho, un videojuego realista. Consumidores divididos en segmentos, por grupos, distintas tipologías, distintas variables. No sé si algunos veis el programa del Wyoming en La Sexta. Es un ejemplo que pongo muy habitualmente cuando entrevistan a gente del barrio de Salamanca, en Madrid, y gente del barrio de Vallecas. Distintos niveles culturales, distintos poderes adquisitivos, les preguntan por lo mismo y las preguntas son totalmente distintas. Ese tipo de cosas es el que se modela. Tú te vas a los consumidores, los pones en un barrio, les pones un nivel adquisitivo, les pones una serie de variables y van a interactuar de una forma distinta y se van a comportar de una forma distinta. Claro, los datos son fundamentales, tienen que ser realistas. Siempre se ha dicho que si un modelo es clásico, si un modelo le metes mierda, te da mierda. O basura, si se dice un poco más finamente, ¿no? Pero esa es la idea, tienes que confiar en el modelo, ahora lo comentaremos. Entonces tienes esos consumidores, interactúan entre sí y todo esto que veis aquí son los medios publicitarios, ya sean digitales o no digitales. Son los touch points, los que interactúan y tocan al consumidor. Interacciones consumidor-consumidor, interacciones consumidor-entorno. Esta es la empresa que me contrata, yo me debo a ellos, pero yo saco datos también de la competencia y modelo también la competencia. Todo esto, como os decía, acabó en una empresa comercial que tiene varios proyectos, ahora os pondré un listado de consumidores, y las tecnologías son las que estamos hablando. Para generar el mercado virtual, modelos basados en agentes. Para la interconexión entre esos clientes, que son la red de conversaciones de cualquier tipo entre ellos. No es que se encuentren y se toman un café, o que se mandan un mail, o que postean, o que leen una interacción, o que se le paga a Ibai por tener el Colacao delante con sus 18 millones de consumidores. Eso es una acción de marketing viral. Lo mismo que cuando empezamos a trabajar con Seguros Pelayo, Mapfre le pagaba a Rafa Nadal, porque es el yerno que toda madre quiere tener. O a Casillas en su momento, cuando España ganó el Mundial, o a Gasol. Pero claro, eso hay que pagarlo. Muchas veces te interesa diversificar tu presupuesto entre varios youtubers y contratar a Baiti en vez de contratar a Ibai, porque te sale mucho más barato. ¿Vale? Entonces, esto para modelar ciencia de redes y complejidad, para modelar la red subyacente, técnicas de Machine Learning y de IA para calibrar el sistema y para predecir, para calcular políticas, y luego premios Nobel de empresa. ¿Cómo compramos los seres humanos? ¿Cómo decidimos los seres humanos? En reglas muy básicas. Heurísticas de comportamiento de compra, heurísticas de cuándo hablas y cuándo no hablas. Todo esto se integra. Y como os decía, esto a mí no se me ocurrió. Esto vino un tipo que era el marquetero de la Copa América de Vela de 2010 en Valencia. Entonces el tipo hizo todo el marketing de la Copa América de Vela, un evento internacional, se forró, vendió la empresa que había creado para eso y se convirtió como los de las películas americanas, en un business angel. Quería invertir para hacer nuevas tecnologías. Y tuvimos la suerte de que vino a buscarnos a nosotros. Y además trabajamos con él y yo le di libros de genético y se los estudió. O sea, el tipo era una puñetera maravilla, daba gusto. Pues de ahí surgió la idea. Resumiendo todo lo que os he contado, esto ya son las tripas del modelo. Cada agente consumidor es un elemento individual autónomo, un agente autónomo. Tiene sus propiedades y comportamientos específicos y son prototípicos, son esos buyer personas que hablábamos. Entonces, un agente va a representar lo mismo a 1000 personas reales, que son de determinado barrio, con determinado nivel adquisitivo, con una frecuencia de compra de una semana. Todo eso lo tienes en los tracking de consumidor. Mientras que otro de otro barrio va a comprar cosas más caras, va a tener unos drivers distintos, va a querer comprar cosas de mayor calidad en vez de cosas más baratas. Y va a representar a las mismas 1000 personas, pero de otro barrio. Y si en este barrio viven 5000, tendremos 5 agentes, y si en este viven 500.000, tendremos 500 agentes distribuidos. Esos agentes consumidores, ¿qué hacen? Pues decidir si compran o no compran, decidir qué compran y decidir si hablan sobre eso. Básicamente esos 3 comportamientos. Como veis, muy simple. Las reglas individuales son muy simples. Ahora, aquí empiezas a meter cosas que tienes que conocer del marketing. Reconocimiento de marca. Tú no compras algo si no lo conoces. Entonces tú, para decidir qué comprar, es entre el saco de productos de ese tipo que conoces. Te vas a comprar un coche.
Pues ya os podéis imaginar que vosotros de aquí, que sois muchos más jóvenes, tenéis unos drivers de compra totalmente distintos a los míos. Yo mis niños ya, la niña tiene 18 y el niño 21, está en tercero de informática. Así que ya no me preocupo de un coche con un maletero grande. Pero hace 15 años me tenía que caber la Barbie del hiperespacio y los videojuegos y todo allí, y el carrito y la madre que me parió, ¿no? Entonces, directamente el driver en cada momento es distinto, cada consumidor va a tener un driver, pero tú solamente compras entre los productos que conoces. Y si aparece un producto nuevo para que puedas comprarlo, tiene que haber una campaña que te haga reconocer ese producto. Entonces vamos a tener procesos de difusión, que hay campañas de marketing que se hacen para eso. El ejemplo, aquí que pongo siempre, además soy un montón de gente joven y yo se lo hago a mis estudiantes. ¿Sabéis lo que es Withink? ¿Qué es Withink? ¿Alguien valiente que se atreva? Una empresa. Vamos, eres la primera persona, creo yo, que pregunto y lo dice eso. ¿Withink a qué nos suena? ¿A donde juega el Madrid de baloncesto? ¿A donde hay conciertos? Es una entidad financiera. Y entonces, Withink, la mitad de veces te enteras de que es una entidad financiera cuando vas en un aeropuerto y te preguntan, ¿tiene usted Iberia Plus? Y le dices que sí, te quieren vender una tarjeta para meterte los puntos de la Iberia Plus y no sé qué. Con Withink tuvimos un proyecto y fue el único que el KPI no era ventas. Era reconocimiento de marca. Necesitaba que la gente supiera que era un banco. Porque todas las campañas que hacían eran, al final conocías el Withink de Madrid porque cantaba allí y tal. Eso es segmentación del mercado. Vale, pues tenemos ese reconocimiento de marca. Tú vas a conocer productos porque te los van contando a través de esa red. Tienes tus drivers de compra, como os decía. Yo quiero un coche a estas alturas, como todavía no estoy divorciado, no quiero un deportivo. Ya sabéis, después de los 50 años te divorcias y te compras un deportivo y te metes en el gimnasio. Pues yo todavía quiero un coche seguro, que no gaste mucho y más como está la gasolina y tal. Pero lo normal es que una persona de 25 años, que yo también lo fui, hace muchos años, pues tenía un Seat Ibiza que volaba. Volaba abajo. Bueno, no hablemos de coches rápidos, ¿no, José Ángel? Entonces eso, los drivers de cada persona son distintos dependiendo del segmento. Y luego tú, a la hora de comprar, emparejas tus drivers y tu reconocimiento de marca con los atributos de los productos. Entonces, si tú eres del barrio de Vallecas y tienes un sueldo bajo, no te vas a comprar un BMW o un Mercedes. En principio, podría ocurrir para un agente concreto, así se hace la toma de decisiones, en función de las características de la gente que van cambiando y los atributos del producto. Tenemos miles de agentes ahí. ¿Cuántos? Dependerá del total de personas reales que hay en la población. Y esto lo haces como las encuestas estadísticas. Cada agente prototípico me representa a tantas personas reales. Ahora veremos un caso de voto, que es con la encuesta de verdad del INE de predicción de voto para la campaña. ¿Qué más? Hay una red social de conversaciones. Esto es un dato blando. Yo no tengo ni puñetera idea de si esa red tiene una densidad de 0,2, no son como los grafos que programamos en primero que le calzamos 0,5 y tienen enlaces por un tubo, sino aquí las redes reales tienen poca densidad. ¿Qué sabemos? Que eso lo vamos a tener que calibrar. Nosotros vamos a crear una red que va a tener hubs, va a tener influencers que van a hablar mucho y otros que van a hablar muy poco. Hay una distribución que es así, muchas personas tienen muy pocas conexiones y algunas tienen muchísimas conexiones. Y yo voy a tener que ejecutar el modelo muchas veces, porque si no, no me fío de él. Una sola ejecución es como un algoritmo probabilístico. Me puede dar distintos resultados. Entonces aquí se hacen simulaciones de Monte Carlo. Lo ejecutas 30 veces. Y sacas un boxplot y sacas tus medianas para saber cuánto oscila. Y cada vez que yo creo la red, y coloco un agente distinto en cada posición para saber la influencia de la red. Lo que tengo claro es que se habla mucho más de móviles, de teléfonos móviles, que de papel higiénico o que de pasta de dientes. Entonces, si a mí me sale en la calibración que la densidad de mi red es de 0,7 sobre papel higiénico, sé que me estoy engañando. Me estoy haciendo trampa al solitario. Ese modelo, por mucho que calibre bien y que ajuste bien los KPIs, está mal hecho. Tengo que validarlo de forma adecuada. ¿Vale? Y por último, como decíamos, modelo bottom-up. Lo ejecuto durante un tiempo de simulación, 6 meses o un año. Voy viendo cómo se comportan los agentes, voy apuntando cada vez que compran, cada vez que hablan y sumo. Y de ahí saco las salidas del modelo. Entonces, volviendo a lo de Julio, ¿cómo se programa esto? Fijaos que son dos bucles.
Un bucle de tiempo T, tiempo discreto, un bucle de los agentes y las acciones de los agentes. Lo importante es alimentarlo muy bien. Ahora trataré de meter alguna tecnología más que puedan tirar de las tripas. Y como decíamos, aquí surgen comportamientos emergentes. En un momento determinado, una acción puede ser contratar a alguien que hable bien de tu producto, con lo cual haces marketing viral y tienes un proceso de difusión ahí. Y eso influye en las opciones de compra de la demás gente. Esto, que queda muy blanco, es que está anonimizado. Pero simplemente es para que veáis, aquí está el agente, que es mi codiguito pequeño con las variables de la gente, y las variables son la imagen de marca que tiene de cada marca. A mí me gusta Mercedes o a mí me gusta tal, yo tengo un Toyota. O sea que lo de me gusta Mercedes, bueno, a mi madre le encantaron Mercedes, quería comprarse un Mercedes y se lo compró con la herencia de mi abuelo. Entonces ella quería tener un Mercedes, pues ya está. La imagen de marca que tienes de cada uno de ellos, tu reconocimiento de marca para todas las marcas del mercado, si las conoces o no las conoces, si no, no puedes comprarlas, pero puedes adquirir ese conocimiento. Yo me enteré de lo que era Seguros Nuez, que no sonará de nada, porque soy muy futbolero y leo el AS, y en AS hicieron una campaña de Seguros Nuez. Era cuando estábamos trabajando con Seguros Pelayo, que ahora aparecerá por ahí como cliente. Y no se me olvida porque sigo trabajando en esto, si no se me habría olvidado ya y no sería una opción de compra. No suena de nada, ¿verdad? Seguros Nuez. No, pues lo pongo como ejemplo de eso. El inventario de lo que has ido comprando y luego la probabilidad de que la gente hable o postee, la probabilidad de que consuma, la probabilidad de que hable, la probabilidad de que compre. Cada gente tiene mayores probabilidades o menos y eso se saca de datos de encuesta. Y aquí habría interacciones, ¿no? Si yo cojo una campaña de marketing, hago un anuncio, ese anuncio va a provocar que la gente hable más del producto, va a provocar que suba la imagen de marca, etcétera, etcétera. Como no puedo enseñaros eso, os pongo algún ejemplo. Aquí hago una campaña de precios sobre el producto. Mi hijo va a quedar en el sótano de la casa con sus colegas para jugar al rol, cosa que hace muy habitualmente. Y se van al Mercadona y se inflan a comprar patatas de marca Mercadona. Y si llegan allí y se encuentran que las Matutano ha hecho una campaña que ha bajado el 20% y les sale más o menos al mismo precio, ese día compran Matutano. ¿Verdad verdadera, no? Pues aquí tú haces una campaña de marketing que te cambia la experiencia del consumidor. Y eso provoca que suba la imagen de marca de ese producto, que hables más sobre el producto, se lo cuentas el lunes en clase a tus colegas, oye, que está de promoción, pillarlo. Que compres, que es lo más importante, y que escribas, incluso postees online, sobre todo con electrónica, con tal, bueno, Foro Coches en su momento fue un foro de coches, aunque ahora ya sabéis lo que es Foro Coches, ¿no? Pero que postees y que hables sobre la calidad del producto. Y exactamente igual, si yo cojo una marca y hago un anuncio, eso me puede provocar que gente conozca una nueva marca. Todos los coches chinos, los BYD y todos estos no nos sonaban de nada, los veíamos por la calle y ahora ya tenemos sus campañas de marketing para que los reconozcamos, con lo cual ya pueden entrar en nuestro saco de compra. Nos sube la imagen de marca. Si te hacen un anuncio precioso, maravilloso, con una superstar del cine y guapísimo y tal, dices, ah, mira, lo asocias automáticamente, te da por hablar y finalmente todo esto te lleva a la compra. Esas son las interacciones que estamos representando. Entonces, por terminar un poco y aterrizar en el ejemplo, ¿cómo lo hacemos nosotros? Empezamos desde cero. Miramos un ejemplo de un proyecto que no salió, y eso sí os lo puedo contar directamente. Mau, en Madrid, quiso sacar una botella de 75 centilitros de cerveza. Entonces, es un ejemplo de que no tienes datos históricos, tienes que hacerlo todo con datos de estudios de consumidor. Dice, en Madrid querían el mercado 5,5 millones de personas. Yo cojo 5,5 millones de personas y me voy al INE. 52% de hombres, 48% de mujeres. Pues ya tengo la distribución de mis agentes. 5,5 millones, pues si pongo 50.000 agentes o 55.000 agentes, me sale a 1.000 consumidores por agente. Delimito el mercado. Una vez que delimito el mercado, saco a buscar datos. De la empresa, de la competencia, del INE, todas las fuentes de datos que yo pueda tener para alimentar todas esas variables que hemos dicho. Penetración de la marca. Coca-Cola, aunque no hiciera ni una campaña de marketing más, se hartaría de vender un montón de años. Tiene una imagen de marca previa y tiene una penetración. Entonces sacas todos esos datos y metes tu marca, los competidores, y la asocias con toda esa información. Y aquí, punto clave, lo de meterle mierda y sacar mierda que decíamos antes. Si yo quiero jugar a este videojuego, me tengo que creer el modelo.
No me vale de nada si el modelo no funciona. Todos los escenarios what if y todas las políticas que yo quiera definir, no las puedo diseñar. ¿Vale? Entonces tengo que calibrar el modelo y tengo que validarlo. No me vale solo con que tenga un 95% de acierto con dato histórico, sino tengo que mirar las variables y ver que sean razonables. Una vez que me creo el modelo, a jugar con el videojuego. Puedo hacer escenarios what if. ¿Qué pasaría si, en vez de los 8 días de oro, cojo todo ese pastizal y lo divido en 4 campañas de publicidad en estos meses, con esta inversión, con este sentimiento? Otra de las personas del equipo era, aquí estamos en La Mancha, así que no debería hablar de vinos de otro sitio, pero es el que hizo las campañas de Telepizza, el diseño del logotipo de Telepizza, y de Habla del Silencio, que es un vino extremeño. Entonces, se modelaba no solo que la campaña se sacara en este momento a través de estos medios y poniendo esta pasta, sino también el sentimiento de campaña. Seguros Pelayo, otro ejemplo real, Seguros Pelayo dio el pelotazo cuando Mapfre tenía a Rafa Nadal, porque después de que ganáramos la Eurocopa de 2008, pensábamos que no íbamos a ganar un pimiento más. Vosotros estáis muy mal acostumbrados, España gana cosas ahora, pero en Madrid gana 15 Copas de Europa, es un lujo para los madridistas. Pero claro, yo me he pegado 36 años esperando que el Madrid ganara una Champions. Entonces, esta gente llegaron en el momento en 2008 y dijeron, no vamos a ganar nada más. Y ficharon a Del Bosque y ficharon a la selección española, a la federación. Y pegaron el pelotazo con un presupuesto de 2 millones de euros. Vendieron muchísimo gracias a eso. Ahora llegó un momento que quisieron cambiar. Y los jóvenes, no miráis seguros de coche, ni seguros de vida, ni nada, pero el director de marketing nos lo contó. Dice, yo ahora quiero cambiar de deporte a persona, a sentirte querido, abrazado. Empezaron con familia. Él tenía clarísimo que el anuncio tenía que ser con la música de ¿qué será, será? Entonces cambió totalmente el sentimiento de campaña, de pasar de glorias deportivas, de qué buenos somos, tal, a protección, a familia. Pues tú tienes que saber si eso te va a valer o no te va a valer. Eso es un escenario what if también. Y por último, técnicas de Machine Learning para optimizar estrategias. Muchas veces partimos de la estrategia estándar que ha ido aplicando el marketero muchas veces y la optimizamos con algoritmos genéticos, con metaheurísticas o, como os decía antes, con Deep Learning para modelar ciertos medios. Y tratamos de, por aprendizaje automático, refinarla. ¿Bien? Bueno, pues resumiendo, tenemos eso, un montón de dato duro de todo lo que os he contado, y al ejecutar el sistema tú tienes un fichero log de lo que hace cada agente, con lo cual puedes incluso hacer Machine Learning a posteriori, puedes aplicar reglas de asociación, puedes saber qué touchpoint es el que está tocando salud, es el que está tocando mejor a la gente, puedes analizar el histórico y por último tus KPI globales. Entonces, esto es lo que tenemos, miles de agentes, los dividimos por grupos, por segmentos, que son los colores, aparecen las marcas tuyas y las de la competencia, tienen una penetración, unos agentes las conocerán, otros no, unos tendrán disponibilidad de comprarlo, otros no. ¿Sabéis el chocolate de Mercadona de pistacho que se puso tan de moda y luego ya no había? Pues muchas veces lo conoces, lo quieres comprar, pero no lo hay. Eso también se modela. Y luego, cada agente concreto tiene sus variables, como hemos dicho, pertenece a un segmento, tiene unos drivers de compra, este quiere un coche rápido, de color amarillo y no sé qué. Mientras que este otro de aquí lo que quiere es un coche amplio, con un buen maletero, seguro, con 4 airbags. Cada uno tiene sus variables y finalmente tienen una red de conversaciones entre ellos. No lo bajamos de Twitter, no nos metemos en eBay y hacemos efecto bola de nieve, salvo que sea una campaña de Twitter, sino modelamos un grafo, una red social artificial, que tenga las características que tienen las redes sociales reales. Distribución libre de escala, con un mundo pequeño, que todo se transmita muy rápido y tal. Por eso tienes que colocarlos varias veces y simular varias veces para que no sea sensible a eso. Y de todo eso acabamos teniendo la calibración del sistema para creernos, la optimización de estrategia y el análisis de datos. Segunda tecnología que usamos, que ya empieza a ser un poco más complicada, pero tampoco es de cosas de algorítmicas. Por eso los de metaheurística nos quiere mucho la gente, porque los algoritmos son muy sencillitos cuando lo contamos. Usamos algoritmos genéticos para calibrar. Entonces, cogemos datos históricos, series temporales de ventas. Esos datos son datos agregados finales de lo que se ha vendido. Aquí el sistema es muy complicado de calibrar, este es el infierno. Porque si te falla, no sabes si te falla a nivel micro, que has definido mal las reglas de los agentes, o a nivel macro cuando se agregan y tienen que llegar a la misma serie temporal. Lo bueno de esto
seleccionamos los parámetros y aplicamos un genético, el genético va calibrando parámetros. Cuanto menos parámetros, mejor. Como aquí le meta, hemos llegado a calibrar, sí, 40, 50 parámetros de los muchos que tiene el sistema, pero tienes que sacar todo lo que puedas de dato duro. Calibración. Cada solución posible, que son valores de los parámetros, se la calzo al modelo y ejecuto el modelo 30 veces. O sea, esto es más lento que el caballo del malo. Hay veces que en un clúster bueno estamos una semana calibrando. Ahí lo que decíamos, paralelismo. Y como mínimo paralelismo en hebras, de que si lo vas a ejecutar 30 veces, tienes tus 30 hebras con 30 procesadores. Aquí no te valen tanto las gráficas, no te valen tanto las GeForce, sino necesitas un paralelismo distinto. Y luego, sobre esos datos promedio de las 30 ejecuciones, lo comparas, haces una medida de error histórico de series temporales con lo que ha ocurrido. Y muchas veces tienes que refinar el modelo porque en algo te has equivocado que está haciendo que no converge. Y finalmente se valida por el modelador. Que sí, que me ha dado un 97% de acierto, pero tengo que mirar las variables para ver si son realistas, si no me estoy engañando. Y lo bueno de esto, como yo en una simulación puedo calcular un montón de KPI, puedo calibrar contra lo que quiera, incluso puedo hacer calibración con evolutivos multiobjetivos. Que lo hemos hecho, ahí hemos jugado con esto a vendérselo a la empresa, a hacer investigación. Todo lo que podíamos no publicar sin que nos... Pues hemos hecho tesis de calibración de ABMs. ¿Vale? Escenario what if. Ya me creo el modelo. ¿Qué pasaría si incremento un 3% de inversión en televisión? ¿Qué pasaría si pongo una promoción de precio en la semana 12 a la 18 y bajo un 10% el precio del producto? ¿Qué pasaría si de lo que quiera? Y por último, y aquí ya os digo, solo lo voy a nombrar, utilizas técnicas de Machine Learning para proponer estrategias adicionales a las que usa el marketero. Siempre partimos de la del marketero. Cosas que hemos hecho. Esto es marketing viral con evolutivos multiobjetivos. O sea, aquí es lo que os digo. La empresa tiene pasta y contrata a Ibai. Maravilloso. Ibai tiene una cobertura grandísima. Pero es que Ibai, al que yo admiro maravillosamente porque paga sus impuestos en España, es mi streamer favorito. Y además él lo dice y su madre limpiaba escaleras y eso es lo que tenemos que hacer todos. Maravilloso, pero claro, Ibai gana una pasta. Lo mismo para una empresa pequeñita no tienes esa pasta. Entonces, ¿qué haces? Resuelves el problema del marketing viral. Ves qué otros streamers que cobran menos, agregado con un presupuesto de campaña, te dan una difusión similar a la de él. Eso es lo que hicimos aquí. Y aquí, esto lo hicimos con algoritmos evolutivos multiobjetivos. Queríamos maximizar el retorno de la inversión y minimizando el tiempo que tenías que tener guardados los productos y que no los vendías. Y esto lo hicimos con Deep Learning, con aprendizaje por refuerzo con Deep Learning, con Deep Networks. Entonces aquí la idea era, hay ciertos touch points que son más lentos, televisión y cosas de ese estilo, pero hay otros que son en redes sociales que vuelan. Entonces aquí tenías un agente externo que por aprendizaje por refuerzo te iba proponiendo cómo invertir en los touch points dinámicos. ¿Vale? Entonces aquí tenéis dos tecnologías un poco más complicadas que si rascáis, estas son más complicadas de programar y más lentas también. Estoy cumpliendo con lo que me habéis pedido. Vale, y ahora, ejemplo real. Ya os digo que no os puedo contar la marca, pero después os voy a poner una foto de todos los clientes que hemos tenido, así que se puede lucubrar y hasta aquí estoy dando pistas. Esto es un caso real que nos contrataron. El mercado es perfumes de mujer de alta gama. No sé si voy muy lento. ¿Hasta cuándo tenemos? ¿Y media? Uf. Vale, pues voy a volar. Entonces, es un mercado muy competitivo y altamente estacional y lo sabéis todos. El Día del Padre es mañana, ¿no? Día del Padre, Navidades, Día de la Madre. La empresa que nos contrató tenía 5 marcas. El mercado son mujeres españolas de 25 a 64 años y teníamos datos, normalmente pedimos datos de 2 años. 5 marcas de la marca propia que nos contrató y la competencia, 7 marcas de la competencia. Aquí tenéis un poco aterrizados todo lo que he dicho. Los drivers. ¿Qué miran las personas? Porque no son solo las mujeres las que compran. Yo le compro perfume a mi mujer para un regalo, un hijo le compra a su madre, etcétera, etcétera. ¿Qué miran? El aroma y la permanencia. La imagen de marca. La calidad y el precio. El regalito que te dan. Tú vas a comprarle un perfume a tu mujer y te dan una crema de hombre y una prueba de hombre y no sé qué. Las recomendaciones y el paquete. ¿O no habéis visto que hay
perfumes que son un tío cachas con el pecho ahí, Lemel, y un zapato de tacón y cosas de ese estilo. Eso es lo que sacaban directamente. Segmentos nos pusieron 2, mujeres de 25 a 44 y 45 a 64. Eso te lo daba la propia empresa. Y todo esto eran los touch points. Posibles medios de comunicación. Fijaos que la tele, parece mentira, que ya nadie vemos la tele y todos estamos con plataformas, sigue siendo muy importante, y vemos por qué hay anuncios cortos y anuncios largos, porque se pagan. Y el prime time en España, esto de night, es a partir de las 9 de la noche. Cuando estamos viendo al Broncano es cuando más se paga, directamente. Cines, cartelería fuera, y luego tienes, bueno, aquí tienes, hasta con McDonald's, tiene el payaso Ronald McDonald. O todas estas campañas que se hacen en la Gran Vía de Madrid con muñecos y cosas de este estilo, o cuando hicieron la de Narcos, no, la de la Casa de Papel, que aparecieron allí con los furgones y las pistolas y todo, ¿no? Esa es la calibración del modelo. Dato real, dato que te daba el modelo con 30 ejecuciones de Monte Carlo, después de calibrarlo, 98,44%. Aquí hay que jugar mucho, fijaos que hay marcas que venden muy poco, son más difíciles de ajustar y juegan mucho con la métrica que utilizas para la serie temporal, es complicado. Este modelo ya me lo creo, lo valido y ya me lo creo, y ya puedo ejecutarlo. Y entonces aquí una de las cosas que se hace es el santo grial que ellos te piden siempre, que es, ¿cuánto me da cada touch point? Porque tú sabes que si metes tanta pasta en televisión, tanta pasta en cine, tanta pasta en redes sociales, ganas tanto, pero no sabes cómo de eficiente ha sido cada touch point. Entonces lo primero que se puede calcular es cuánto tienes de imagen de marca, con lo que os decía de Coca-Cola, que aunque nunca más hagas publicidad vas a seguir vendiendo, y luego tienes la contribución de cada touch point, que esto se hace simulando simplemente, quitas un touch point y vuelves a ejecutar todo, y ves cuánto ha dado. Entonces se observan cosas como que los anuncios largos de televisión, que son los más caros, no le están rentando a la empresa para nada. Les están saliendo mucho más caros que los que les dan. Entonces eso le da información, lo que decimos, al decisor. Y aquí tenéis el típico marketing mix. Este es el escenario de la primera marca, donde como es la más cara de la empresa, te interesa subir de ventas en esa, aunque pierdas en otra, porque globalmente ganan más. Y ves qué está pasando con el resto de competidores, a quién le estás quitando y a quién no. Y la última cosa que les dimos, esto es la otra cosa clave, la que os decía al principio de el marketero está convencido que con un 10% más de presupuesto sería capaz de subir las ventas un 20%. Llega todos los años al Consejo de Administración, se lo dice y le dicen no, no, no y no, y vuelve a hacer lo mismo, año tras año. Aquí lo que hay es la elasticidad de la inversión, esto es con mi situación actual y mi campaña actual. ¿Qué pasaría si me dieran un 20% más, me dieran un 40% más, me dieran un 60% más? Yo puedo simularlo. Lo distribuyo equitativamente o hago una nueva política y puedo ganar un 1,6% más. Si me dan un 40%, gano un 1,6% más. Esto no me conviene, porque ya estoy subiendo el presupuesto y no gano nada. Y exactamente igual que es lo más habitual ahora. Y si me quitan un 20%, ¿a qué puedo aspirar? Entonces esas son las dos cosas que las distintas campañas, las distintas empresas nos lo iban diciendo. El resultado aquí fue que subieron un 7% de ventas. Lógicamente nosotros le damos el estudio, ellos lo hacen y si vuelven es que están contentos. Entonces aquí tenéis un ejemplo de los clientes. Esto ha funcionado bastante bien y hay clientes muy recurrentes como Capsa, como Central Lechera Asturiana, hay muchos mercados, hay mercados de comprar una cosa al año, Seguros Pelayo anda por ahí, que ya os dije fue el primer cliente, el primero que confió, por amistad con el tipo esto siempre tienes que entrar por una puerta, y esa fue la idea. Entonces, vuelo para contaros un poquito todo lo demás. ¿Hasta aquí bien? ¿Se entiende más o menos? Entonces, las traspas os las puedo dejar sin problema. Voy a contaros muy rápido los otros dos. Uno es de política, de comunicación política. No me voy a meter en ningún charco político porque es lo peor que se puede hacer, pero sí os voy a vender el tema de la comunicación política con los atentados del 11M. La semana pasada fue la efeméride, como decimos. Entonces, aquí la idea es este artículo, además está todo publicado, lo podéis mirar. Y la idea global es, trabajamos con politólogos aquí, es una cosa que ellos llaman la teoría del marco. Demostrar cómo afecta un suceso externo a las votaciones que hay en unas elecciones generales o de cualquier tipo. Aquí el suceso externo fue salvaje, ¿no? 3 días antes de unas elecciones generales en España nos pegaron un petardazo en Madrid y murieron 191 personas, si recuerdo bien de memoria. Entonces hay que determinar si la comunicación sobre los atentados, ya os digo, no me meto
Ni en izquierda, en derecha, ni en tal, sino nosotros cogimos un conjunto de politólogos y miramos las 72 horas que transcurrieron, las noticias que se iban dando en cada momento, y vimos si eso, con el modelo, si eso afectaba a las elecciones finales. Todos pensamos que sí, todos los politólogos pensábamos que sí, pero nos reconocieron que era el primer modelo computacional que reflejaba esto y que salía. Yo esto lo he contado en el grupo Vocento, que me invitaron a una charla, y el enviado especial que tenían para eso me lo compró, o sea que el escuadrón. ¿Vale? Entonces vamos a trasladar el mismo modelo y aquí sí os puedo dar los detalles. Datos, ¿de dónde vienen los datos? Del informe del CIS principalmente. Había una encuesta preelectoral, un mes antes, y luego los resultados finales de las elecciones. Y aquí ya podemos hacer escenarios what if. ¿Qué hubiera pasado si el gobierno hubiera dicho desde el primer momento que era Al-Qaeda y que no era ETA? Podrías estimar si les habría resultado en beneficio político o no. ¿Vale? Este es el modelito, que si veis es el mismo de antes, pero mucho más sencillo. Las interacciones agente-entorno con los medios de comunicación de aquella época, los agentes están segmentados en función de a quién iban a votar al principio, tienen su red de conversaciones, que aquí es curioso, había muy poco internet, estamos hablando de 2004. Había una cadena de SMS que provocó que la gente se manifestara el día de las elecciones en la puerta del PP, en Madrid, en la calle Génova, y había conversaciones de boca a oreja, normales, de personas. ¿Vale? Eso tenemos que tenerlo en cuenta, y las interacciones agente a agente, lo que os decía, que representan eso. Fijaos que solo tengo 3 grupos, PSOE, PP y abstenciones, que hoy sería impensable. ¿Por qué? Bueno, tenemos 24.109 agentes, no tenemos 50.000 o 60.000. ¿Por qué? Porque viene del dato duro del INE. Si tengo una encuesta, que los estadísticos me han dicho que cuadra el 2%, el error del 2%, y que tiene esos agentes, ¿por qué me voy a inventar yo 50.000 agentes y voy a poner uno para cada 2? Represento directamente el votante virtual, los 1.212 votantes reales igual que ellos. Y aquí los pasos ya no son por días o por semanas, son las 72 horas desde las 8 de la mañana del atentado hasta las 8 de la mañana del día de las votaciones. ¿Vale? Opciones de voto, PP, PSOE y abstención. Hoy sería un suicidio político, como tenemos particionado el Parlamento. Pero en aquel momento esto era el 92% del mercado, por decirlo así, de la población de votantes. Entonces, me puedo permitir ignorar el otro 8%. Estoy modelando. No tengo por qué ir tanto al detalle. Inicialmente se dividen en votantes del PP, votantes del PSOE y abstencionistas en función de los datos de la encuesta. Como había una preelectoral de un mes antes de las elecciones, se podía hacer eso. Entonces aquí la representación, básicamente hay una variable, no necesito tantas variables como antes. Tu posicionamiento político, esto es lo que hacen los políticos siempre, de 0 a 10, cuando 0 más a la izquierda, 10 más a la derecha, y te preguntan dónde te posicionas tú y dónde posicionas a todos los partidos, que muchas veces es muy curioso, como colocas cada cosa, se ve tu ideología. Y esto es como una red neuronal de las viejas. Cuando antes hacías clasificación con una red neuronal que tenía una salida numérica, la ponías de 0 a 1 y decías de 0 a 0,33 clase 1, de 0,33 a 0,66 clase 2. Pues aquí igual. Mi variable va de 0 a 10, si acaba la simulación y está entre 0 y 0,33, en 3,3 vota PSOE, si no vota abstención, y si está por encima del 6,7, vota PP. Y ahora interactúa. Entonces ya os digo que aquí tenéis la formulita entera y lo podríais programar. Directamente, el word of mouth, conversaciones directas y SMS. Cada agente tiene una probabilidad de hablar. Si habla, habla con sus vecinos. Y para cada vecino, lo que hago es cambiar el estado mental del vecino. Si tú piensas una cosa y alguien te dice otra, vas a cambiarla. Si el otro se acerca mucho a tu ideología, ya sabéis que nos lo refuerza. Si el otro es muy lejano, tenemos una contrarréplica. Entonces la voy a cambiar en función de cómo de diferente sea mi idea de la suya, mi valor del suyo, y en función de cuánto subsegmento me sube o me baja. Y eso tiene un olvido, porque todos somos como somos. Tenemos nuestra idea, queremos comprarnos un producto, nos puede llegar un producto nuevo y durante una semana lo queremos comprar y luego se nos olvida y volvemos a nuestro producto de siempre favorito. Pues aquí igual, tú eres de lo que eres y te cuesta mucho cambiar. Por mucho que te hayan dado caña, al final vuelves un poco para atrás. Como os decía, Curro Salvaje, un grupo de politólogos y de sociólogos, se cogieron todas las noticias que había en estos medios de comunicación y las etiquetaron de -2 a +2. -2 decían que claramente era autoría de Al-Qaeda el atentado. -1 lo insinuaban, 0 no decían nada, 1 insinuaban que era ETA, 2 decían claramente que era ETA.
Y fijaos los medios de comunicación, no hay internet, porque en aquella época no había internet. La había, pero no eran las redes sociales de hoy en día, los medios sociales. Entonces, prensa, radio y televisión. Con esto teníamos el 75% de share, sacado directamente de nuevo de datos duros. Y ahora, cada uno de esos es un touch point, es como un medio de comunicación que lo estamos simulando. ¿Qué le metemos los datos? El share. Si la cadena SER tenía un 36% de 9 a 10, va a tocar probabilísticamente al 36% de la población. Y algunas veces lo tocará y otros no. Yo hoy venía escuchando la cadena SER toda la mañana porque me he pegado 2 horas y media conduciendo. Lo habitual es que lleve a la niña y vaya escuchando los 40 y luego cambiemos a escuchar Europa FM para oír una cosa y cuando ya la deje en el instituto yo me ponga la cadena SER. Entonces hay una probabilidad de que lo escuches o no lo escuches. Y te cambia mentalmente de acuerdo a esa formulita. Entonces, como os digo, el alcance se obtiene a partir de datos reales y los demás parámetros se calibran. Aquí tenéis lo que calibramos. En un modelito sencillo como este, 44 parámetros. Porque tú sabes que te toca un medio de comunicación y te cambia un poco el estado mental, pero no sabes si en 0,1, en 0,05, todo esto es carne de calibración. Y ahí tenéis lo que se calibró y los resultados. Aquí el modelo cuadraba al 99,13%. Solamente calibrando con los datos finales de la encuesta. Entonces, aquí hemos hecho algo parecido a la ablación que se hace con Deep Learning. Le hemos ido quitando trozos al modelo para ver si me fío de él o no. Yo consigo un 99% y fijaos que estos son los datos reales y estos son después de la simulación. O sea, es que cuadra muy bien con todos los segmentos. ¿Qué pasa si le quito los medios de comunicación? Que solo conseguimos calibrar hasta el 85%. Es necesaria la interacción de los medios de comunicación para que cambien las decisiones. ¿Qué pasa si dejo los medios de comunicación pero quito el boca a oreja de la gente? Peor aún, 77%. Fue fundamental el marketing viral que se hizo ahí a nivel de personas de que hablaron. Y si le quito todo, que básicamente es quedarme con los datos preelectorales, no acierto ni queriendo. Así que se ve claramente que necesitas todo. Y ya aquí los escenarios ya te valen primero para simular qué está pasando ahí. Fijaos que aquí está la escala de 0 a 10, PP, PSOE, PP, abstención PSOE. Cuando avanza las 72 horas, al principio, ¿qué pasa? Que automáticamente todo el mundo está en shock, dicen que es ETA, eso beneficia a la opción política del gobierno y te acercas cada vez más al 10. Los abstencionistas suben y los del PSOE se van hacia el abstencionismo. Esto correla con los eventos que fueron apareciendo en las noticias. De repente aparece un Corán en una furgoneta no sé dónde. Eso provoca un cambio de la ciudadanía. La gente empieza a hablar, provoca un efecto buzz, un viral. Y eso provoca que haya movimiento aquí. Aquí tenéis la simulación inicial y esto por días. Inicialmente el PSOE pierde y aquí ya hay un sorpaso el segundo día, cuando está viendo todo eso. Y finalmente los resultados reales. Y veis que son los box plots, los 30 Monte Carlo. Y aquí tenemos, como podemos medir muchas cosas, y no solo los resultados finales, lo que os decía, cuánto se habla de cada cosa. El efecto de que la gente ha visto una noticia y está hartándose de hablar de ella. Así que en un momento determinado, todo esto, si lo pincháis, lo miráis en la hora, se puede ver qué noticias hubieron en ese momento que fueron las que provocaron el cambio en el comportamiento de la población. Y por último, análisis de sensibilidad. ¿Qué hubiera pasado si? Yo puedo tocar los mensajes y decir, vale, aquí se dijo 2, pues le voy a poner un 1. O le voy a poner un 0. Entonces se observa que claramente, lo que era muy claro, ¿no? Si me voy hacia ETA, automáticamente los votos hacia el PP suben de forma muy significativa y además la línea continua es el agregado, estos son los 3 tipos de touch points. En aquella época la televisión seguía siendo el más relevante, casi todo es por televisión. Estábamos metidos en casa viendo la tele, básicamente. Y en el caso del PSOE es justo lo contrario. ETA le hace perder y le hace perder mucho más que lo que el PP sube. O sea, estaban muy claros los posicionamientos, el modelo está dando lo que debería dar. ¿Vale? Y 3 minutos volando, Marcela. Bueno, esto tuvo mucho impacto en prensa, lo hicimos en 2016, igual con la efeméride, claro, aprovechamos y lo publicamos en prensa justo cuando fue. Y os cuento el último caso, que queda muy juvenil, ¿no? Porque es de superestrella y este nos cuadra, si el del 11M era una efeméride desgraciada de la semana pasada, nos cuadra con los Oscars que hemos tenido antes de ayer. Aquí trabajamos con
mi mujer, que es esta señora de aquí, y con una compañera de un departamento de marketing de la Universidad de Oviedo, que fue la que nos dio los datos. Entonces, aquí estamos tratando de modelar el mercado del cine. Y el mercado del cine, como sabéis, pues nosotros vamos a ver una película, mi hija con el Chalamet no para, vamos a decirlo finamente. Y eso que ha perdido el Oscar por bocazas, pero bueno. Entonces, aquí, dentro de todo lo que tiene un impacto para ir a ver una película, una parte clave, como bien sabéis, es el reparto de estrellas. Entonces, sabemos que estamos muy sesgados dependiendo de quién salga ahí. Pues tratamos de modelar eso para tener un modelo para ayudar a la toma de decisiones en el cine. Nuestra idea es que la dinámica de esas opiniones está muy sesgada por mecanismos emocionales, igual que en la política, igual que en el fútbol. Entonces, vamos a tratar de modelar el comportamiento de los agentes con un mecanismo emocional. ¿De dónde sacamos los datos aquí? Pues lo de siempre, hay que buscar datos duros donde sea. IMDb a saco. No sé si lo conocéis, de internet, la base de datos de cine, allí te puedes descargar lo que quieras. Desde aquí sacamos todo, aparte de encuestas de consumidor de comportamiento humano, 320 personas que dijeron cómo les gustaban 17 superestrellas y si irían a ver una película o no, de esas personas, sacamos datos de, en un periodo de tiempo, qué películas habían hecho, qué impacto habían tenido, el ranking de superestrellas que hace IMDb para calibrar nuestro modelo y para ver si funciona. Y los mecanismos globales son eso. Entonces, básicamente, aquí tenéis el modelo, hacemos uno para cada superestrella. De nuevo, tenemos las opiniones iniciales que vienen de la encuesta, red social de conversaciones y todas las comunicaciones de masas, todas las campañas de marketing. Como veis, es siempre la misma tecnología aplicada a distintas técnicas. Y aquí veis la encuesta. Entonces, esta es la encuesta que se pasó, tenía muchas preguntas, cogimos las 6 y las 7. ¿Qué sentimientos me provocan todas estas estrellas? Brad Pitt, Christian Bale, Johnny Depp, Reese Witherspoon, los más habituales, los datos son de 2015, de aquella época, por eso no está el Chalamet por ahí, ni el Elordi, ni ninguno de estos. Y luego la última pregunta, que sería la salida, intención de ver una película que tenga esa superestrella. Con eso alimentamos el sistema. Ella tenía, la marketera, un modelo logístico, entonces nosotros utilizamos ese modelo logístico que nos dice la utilidad para cada encuestado en función de las variables, es una regresión logística, la utilidad de esos sentimientos que te provocan el que quieras ver la película o no, nosotros alimentamos nuestros agentes con ese dato. O sea, podemos utilizar otros modelos para alimentar. Y lo que utilizamos aquí es ese cambio de opiniones que os decía. ¿La regla cuál es? Yo de tal persona tengo tal opinión. Viene alguien y me dice otra opinión. Si esa opinión es muy cercana a mí, nos reforzamos y nos unimos. Si esa opinión es muy alejada a la mía, tenemos una polarización, nos extendemos, pensamos que esa va a ser la idea. Estas son las formulitas que no me voy a parar y entonces tenemos una serie de parámetros que son los que hay que calibrar de cuánto me refuerza y cuánto me polariza. De los 320 agentes pasamos a 3.200 y tenemos modelado aquí los touch points, el cómo afectan al sentimiento. Y para calibrarlo, ya os digo, cogimos un periodo de año y medio, cogimos los rankings de IMDb y nos comparamos contra esos rankings de IMDb. Este es el proceso de calibración. Aquí no hace falta un genético porque solo calibramos esos dos parámetros del comportamiento y lo que salía era coherente, confianza alta, repulsión alta. Un mercado muy emocional. Tú, si eres de una superestrella, puedes estropearlo estrepitosamente en una película, pero vas a seguir siendo de esa. Y si te dicen que es un actor malísimo, te vas a cabrear y te vas a reforzar más en lo suyo. Eso es lo que nos salía ahí. Entonces, como veis, aquí comparamos distintos mecanismos y el que más cuadraba era el que se comportaba de esa forma. Y aquí tenemos la evolución. Los puntitos verdes son cada vez que llegaba una campaña. Y nos dimos cuenta que era mucho más influyente lo que te decían tus compañeros, el boca a oreja, que las campañas, porque las campañas te provocaban un cambio, convergía y rápidamente se te olvidaba. ¿Vale? Ahí tenéis un poco los rankings comparados, como el ranking iba mejorando a lo largo del tiempo, y básicamente eso. Podemos modelar comportamiento humano en distintos mercados y en este caso en un mercado muy emocional como el cine. Y esto lo podéis trasladar a cualquier otro tipo de cosa. ¿Vale? Perdonad porque me haya pasado un poquito, pero más o menos creo que os he podido contar todo. Muchísimas gracias.
Bueno, muchas gracias, Óscar. Es un placer escucharte porque transmite mucho entusiasmo y se nota que lo haces con ilusión y que lo aplicas y que te llena de orgullo, digamos, que esto se pueda aplicar y bueno, y también poder transmitírselos a los alumnos que seguro que están muy inquietos de preguntar. ¿No hay preguntas? Animaros. Bueno, muchas gracias por la charla, lo primero de todo. Y luego me da curiosidad por si piensas que hay alguna habilidad o alguna rama de estudio, digamos, extracurricular, fuera de, en este caso, lo que damos normalmente en informática, que crees que sería útil para ese tipo de ámbito laboral o de carrera laboral. Muchas gracias. A ti, bueno, gracias por todo. Al final, en general, nuestra investigación cada vez se está convirtiendo más en interdisciplinar, ¿no? Al final tenemos las tecnologías y básicamente acabamos colaborando con los expertos del área. O sea, tú te vas a ese área. Entonces, aquí, ¿qué tipo de conocimiento adicional podría haber? Todo el comportamiento sociológico. Si vas a marketing, pues toda la parte de comportamiento humano del marketing, ¿no? Nosotros nos basamos mucho en Kahneman, que es uno de los premios Nobel, como estos de las películas de la teoría del todo y cosas de este estilo, pues esa gente analizaron cómo funcionaba el comportamiento humano. Entonces, eso es una parte de psicología del marketing o psicología de la empresa y exactamente igual la parte de sociología. Si te fijas, son modelos sociológicos de comportamiento. Entonces, como añadido a nuestra formación técnica, muchas veces te podría interesar para esta área ese tipo de formación, ¿no? Que te ayude a modelar ese comportamiento humano, aunque muchas veces cuando vas a hacerlo tienes al experto, que es el que te asesora. Muy buena charla, me ha gustado mucho y me gustaría saber un poco más, porque sobre todo los ejemplos se centraban en la televisión y medios así clásicos y que se puede encontrar con las manos, pero claro, ahora en la edad de las redes sociales, pues la gente tiene información de cientos de fuentes distintas de una sola vez y sí me gustaría saber cómo influye eso en los análisis que se realizan, porque por un lado parece intuitivo que al haber más fuentes la gente cambie más de opinión, pero también puede darse el caso más antiintuitivo de que al haber más fuentes la gente puede crearse más fácilmente una cámara de eco y es menos propensa a cambiar de idea. Totalmente. Bueno, yo colaboro también con gente de sociología y otras partes que no os he contado. Entonces, los medios sociales tienen un comportamiento muy concreto y es el que tú dices. En general, se genera mucho ese comportamiento de cámara de eco. Entonces, ¿qué haces? Trabajas en técnicas de minería de medios sociales, las combinas, o sea, ahí el ABM se hace para simular el comportamiento de la difusión. Muchas veces puedes jugar tú a decir, aquí surge algo y tienes la estructura de comunidades. Lo aplicas también con técnicas de análisis de redes sociales, porque las cámaras de eco vienen fomentadas por que tú estés dentro de una comunidad. En una red con una serie de comunidades, opiniones distintas pueden coexistir siempre dentro de una comunidad y fuera de otra. Entonces tienes tecnologías donde estás tratando de modelar ese comportamiento, la conclusión estándar es la que tú dices, al final tienes cámara de eco que te autorrefuerza, como estos modelos de dinámica de opiniones. ¿Ahí qué se puede hacer? Bueno, pues por ejemplo hay tecnologías del tipo procesos de difusión y ese marketing viral se llama también maximización de la influencia. Entonces tú tratas de tener un conjunto de semillas, que en este caso no son los eBay que te van a vender el colacao, sino que son personas que quieres que paren un rumor, que cambien una cadena de pensamiento o una opinión, y tratas o bien de maximizar la influencia de forma positiva, en el sentido de decir, estos líderes de opinión, tratas de que se propaguen a lo largo de la red que dicen, o incluso negativa. Si has tenido una campaña de fake news, puedes tratar de tener una serie de personas que bloqueen esa campaña, que tengan la maximización de influencia negativa. Entonces, eso es un área, a nivel de máster se suele estudiar mucho en todos los másteres de ciencias de datos, de inteligencia artificial, es un área muy activa, justo por lo que tú dices, por lo que hablábamos del listo de las papas de antes, ¿no? Al final queremos modelar ese sistema para ser capaz de controlarlo, muchas veces en un sentido positivo, y yo no digo que todo el mundo te lo haga en un sentido positivo. Enhorabuena, Óscar, gracias. Gracias, tío.
Oye, dos preguntas rápidas. En este bucle que cuentas de datos, heurísticas, calibración, digamos, ¿no? Un poco, yo veo que la parte más aleatoria, de la que más se puede depender, es la de los datos duros, porque hablabas y decías, bueno, es que esta chica tenía datos, o los buscamos en el INE, ¿no? Porque, digamos, el conocimiento experto y las heurísticas nos apañamos, y la calibración, bueno, pues evidentemente tú eres un monstruo de metaheurísticas y de los genéticos, nadie te puede decir nada. Pero yo te quería preguntar acerca de esta dependencia y de lo que influye en el modelo, la disponibilidad o la calidad de los datos duros. Eso me parece importante, ¿no? Porque te está condicionando, quieres trabajar con algo que no tienes o no sabes si es muy bueno lo que tienes. Y ya para, digamos, completar la pregunta, aparte de esta dependencia, la capacidad de anticipación al futuro, ¿no? De inferencia. Hay un alumno por ahí atrás, Hugo, que está haciendo un sistema de política basándose en el ejemplo de la influencia del 11M, o sea que ya le bajo 2 puntos y te los pongo a ti. Andan por ahí atrás los míos de SBC. Estamos con eso, ¿no? Pero la capacidad de inferencia, es decir, todo lo que has contado me parece tremendamente útil y positivo. ¿Hasta qué punto podríais arriesgaros a hacer un pronóstico electoral menos ridículo ahora que tenéis elecciones, ¿no? en Andalucía, ¿no? Pues las 2 preguntas son excelentes, José, de verdad. Mira, ya sabes cómo es la investigación. O sea, lo del dato duro, te lo compro totalmente, tienes toda la razón. O sea, es el problema más grande que hay. Y yo digo, claro, aquí he contado 3 casos de éxito, pues que sepáis que esto muchas veces no sale. Y lo último que no nos salió fue precisamente por falta de dato duro. Teníamos un modelo precioso con el Instituto de Turismo de Canarias. Con ellos sí hemos hecho cosas de Airbnb que nos han salido muy chulas, de particularización del mercado, caracterizar el mercado y ver cómo tendrías que diferenciarte tú como propietario comprando un alojamiento para que fuera productivo, ¿no? Pero intentamos hacer con cambio climático, que era muy chulo, con los escenarios predictivos de cambio climático, cómo influía en los destinos turísticos de Europa. Entonces metimos 12 destinos, metimos las Baleares, las Canarias, islas griegas, hicimos el modelo entero y no fuimos capaces de calibrarlo. Porque el dato duro, y mira que sacamos datos de Eurostat, datos de proyectos europeos, el dato duro era malo y no fuimos capaces de hacerlo. Entonces eso ha sido uno de los ABMs que no hemos podido hacer. Entonces tienes la razón 100%, tienes toda la razón, de que no puedes calibrar todo, porque ya es fiarte mucho del oráculo. Si no tienes dato duro, esto no funciona. Puedes tratar de hacer modelos mucho más sencillos, mucho más genéricos de los que se dan en las clases de sociología, ¿no? Solo con el comportamiento y sin el dato, pero son modelos a grandes rasgos que ya no te valen para resolver un problema tan real, te dan patrones de comportamiento y ya está. Y en lo otro, pues igual, has dado en el clavo. Vamos a ver, yo siempre digo que estos modelos no son predictivos. Porque la idea no es que sea predictivo, fijaos que son modelos que capturan el comportamiento, tú quieres capturar la dinámica. Exacto, son descriptivos y si tú quieres hacer una predicción, lo que hacen, o sea, esto no te va a decir en coches o en Coca-Cola o en lo que venda el Corte Inglés cuánto más vas a vender el año que viene. De hecho, cuando se utilizan para hacer algún tipo de predicción, dices, si el mercado este año ha vendido 300.000 unidades y yo espero que para el año que viene se vendan 350.000, lo que haces es aumentas el número y ves cómo se redistribuyen. Pero no es que vayas a predecir que se van a vender 323.000. Entonces, como mucho nosotros alguna vez, por los empeños de los referees ya más en la parte de investigación, pues hemos hecho un hollout estándar, o sea, hemos estado con 1 año y medio de training y hemos tratado de predecir sobre el medio año posterior, pero siempre sobre dato pasado que sabíamos las escalas. Entonces, yo nunca lo utilizaría como tal para hacer predicciones, salvo que lo complementes con tecnologías que sí sean de predicción. O sea, muchas veces como cuando haces predicción de efectivo en un banco y luego haces la optimización asociada. Tienes que tener una técnica que sea pura de predicción. A ti. Y la última pregunta. Bueno, y ya la última, como cada uno habla de su negocio, ¿qué influencia tiene la lógica difusa en todos estos sistemas? Porque hay mucha... Quiero que cuentes algo de eso. A ver, yo he hecho cosas, ya sabes, pero porque la cabra tira al monte, ¿no?
O sea, al final, como os decía, tanto con esto como con la parte forense, que son las dos grandes líneas, tú ya la conoces también de otros congresos y tal, pues siempre hemos jugado a la parte de empresa. Esta empresa no es nuestra, es del marquetero este. Yo la primera vez que me dieron una pequeña parte de acciones, por eso os decía de broma antes que por primera vez le pude decir a mi mujer, esto sí me lo pagan, ¿no? Y con lo de los forenses sí tenemos una empresa de antiguos doctorandos míos, que son los que no quisieron quedarse en la universidad y lo montaron. Entonces ahí estamos como asesores, pero es como nuestra, ¿no?, por decirlo así. ¿Por qué te cuento todo este rollo? Porque, por un lado, utilizamos las tecnologías para patentarlas, sobre todo en forenses, y para explotarlas comercialmente, y por otro hacemos investigación de todo lo que podemos. En el caso de las de los forenses, publicamos todos. Entonces, ¿aquí qué hemos hecho? Muchos de los problemas que a la empresa le interesaban un poquito menos, pero que nosotros veíamos que eran relevantes se podían resolver, lo hemos resuelto desde el punto de vista de investigación. Han sido tesis, han sido papers, y en concreto la lógica difusa nos ha venido mucho para hacer la modelización granular de esas encuestas del dato duro. O sea, ¿el comportamiento qué es? Todas las heurísticas estándar, todas estas heurísticas de compra, no he entrado en las tripas, pero hay heurísticas de repetición, hay heurísticas de deliberación. Hay algunas que son simplemente tú coges tu driver, el atributo del producto, haces una distancia y luego haces una ruleta, como en los algoritmos genéticos, la selección y tal. Pues ahí el dato duro viene en escala Likert. Normalmente son encuestas de consumidor del 1 al 7. Tú, para transformarlo y utilizarlo, lo transformas a dato numérico, con lo cual estás perdiendo información. Entonces, cosas que hemos hecho ha sido modelar ese dato directamente como etiquetas lingüísticas, y todas las heurísticas clásicas de Kahneman y estas que hablábamos, las hemos modelado como toma de decisión en ambiente difuso. Entonces, ya no tienes que hacer la transformación estándar y la pérdida de información si no tenemos una herramienta que toma las decisiones de compra en función del dato original, que son etiquetas lingüísticas. Ahora, ya te digo, eso son artículos, y es la tesis de un chaval. Pero no, la empresa no lo usa. Nos hemos jugado un poco con las dos patas. Siempre que vemos una oportunidad, pues metemos al final no es lo de tienes un martillo y todo que tiene que ser un martillo, sino al contrario, tienes el problema tiene muchas baterías de sus problemas, y en cada caso tratamos de aplicar la tecnología que mejor nos cuadra. Pero ahí sí te digo que eso no está explotado, eso no está metido en el producto comercial. Bueno, muchísimas gracias, Óscar. Gracias a vosotros. Y otra vez un fuerte aplauso. Gracias. Se va a quedar Óscar con nosotros un rato. Si quieren acercarse a hacerle alguna pregunta o alguna inquietud que no ha habido tiempo o no se han animado a hacer la pregunta, recordar que se tienen que apuntar con el código QR, y a recordar también que de todas estas conferencias os va a llegar un certificado con la asistencia, ¿vale? Y si podéis, tenemos una conferencia el miércoles que viene, también muy